en vista de que hemos entrado en este periodo que se conoce como Semana Santa. Más es el nombre más común con el que se conoce, pero no es un nombre bíblico, ¿sí? Entonces he sido movida por Dios a hablar un poco de este tema. No es que me las sepa todas, simplemente compartimos lo que bíblicamente conocemos, entendemos, lo que Dios a través de su Espíritu Santo nos alumbra y poder hablar de estos temas que no se hablan, ¿sí? Vemos que, bueno, quiero saludar también allí a todos los hermanos en España, en Alemania, a toda Europa, ¿sí? A todos aquellos que nos puedan ver desde cualquier rincón del mundo, acá en lo que es América, Chile, Ecuador, Perú, tenemos familias, tenemos amigos por todos lados y les enviamos un saludo porque sabemos que son muchas las personas que nos ven, que nos siguen aquí en el pueblo, Puerto Tejada también. Saludos a todos los familiares, amigos y hermanos de la fe. Entonces, por allí ha entrado un saludito de mi tía Deyanira. Bendiciones, tía. Un abrazo. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de la Semana Santa, o más bien la Pascua, ¿sí? La Pascua del Señor, esa fiesta que es una de las fiestas solemnes del Señor, como lo encontramos en la Biblia, en el libro del Levítico 23, ¿sí? Allí en el Levítico, esto es parte de los libros del Antiguo Testamento, es el segundo libro de la Biblia, el tercero, Génesis, Éxodo y Levítico, Deuteronomio, son los libros, los primeros libros de la Biblia, ¿sí? O conocidos como los libros del Pentateuco o los libros de Moisés, porque fue Moisés quien los escribió. Entonces, vamos a hablar de este tema relacionado con la Semana Santa o la Pascua, el nombre correcto para lo que hoy el mundo católico, evangélico celebra como la Semana Santa es realmente la Pascua del Señor. Entonces vamos a buscar aquí en la Biblia para leerlo. Voy a ir dando las citas bíblicas para aquellas personas que les gusta apuntar, tomar nota, y aquellos que les gusta leer, que es lo más recomendable que usted se acostumbre a leer la Biblia, ¿sí? Ya no estamos en aquel tiempo donde a la gente se le prohibía con engaños leer la Biblia, diciéndoles que si veían la Biblia se enloquecían. Eso es mentira. El problema es que cuando usted lee la Biblia, usted deja de creer las mentiras que los sacerdotes y muchos religiosos le cuentan. Entonces usted empieza realmente a tener ese acercamiento con Dios y usted puede entender que muchas de las cosas en las que usted ha creído, las que le han contado, las que se han pasado por tradición, de generación en generación, porque lo celebraba mi bisabuela, luego mi abuela, luego mi mamá, luego yo, luego mis hijos, y eso se va pasando, pero no es la verdad de la Biblia, no es lo que el Señor manda. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos acostumbremos a copiar las citas bíblicas y a coger nuestra Biblia, porque yo creo que no hay un hogar que se considere católico, cristiano o evangélico que no tenga una Biblia, pero lo más fácil es abrir la Biblia en el Salmo 91 o en el Salmo 23 y ponerla ahí abierta, pero nunca la leen, ¿sí? Entonces, cuando no leemos, somos engañados. Por eso, en la palabra del Señor, en la Biblia, encontramos que el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento es ignorancia. ¿Y por qué ignoramos las verdades bíblicas? Porque no las leemos, porque preferimos que alguien nos cuente un cuento ahí inventado, que nos cambien lo que está escrito y nosotros terminamos creyendo lo que oímos, pero nunca realmente lo hemos leído, ¿sí? Entonces, vamos a leer en el Levítico capítulo 23, verso 4 en adelante. El versículo 4 dice la palabra del Señor en la Reina Valera, la versión de la Biblia Reina Valera 1960, porque es la que la mayoría de las personas tienen, ¿sí? Entonces, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Padre, del Hijo y con la guía y dirección del Espíritu Santo de Dios. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Ya? El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces aquí el Señor le instruye al pueblo a través de Moisés
para que celebre la Pascua del Señor. Esto fue cuando ya ellos habían salido de la cautividad de Egipto, porque el pueblo de Israel estuvo en Egipto cautivo durante muchos, pero muchísimos años, más de, dice la Biblia, 430 años. La Pascua, o lo que se conoce como la Semana Santa, es señal de liberación, y vamos a ver a través de la Biblia, así no alcanzamos a ver hoy todos los versículos, vamos luego a hacer otros programas o los que sean necesarios para poder explicar este tema con mayor profundidad, según el Señor nos dé la capacidad, nos dé la sabiduría para explicarlo. Entonces, ¿dónde empieza la Pascua? Aquí lo que acabamos de leer es ya la institución como un estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir? Es un mandamiento de Dios que estableció al pueblo de Israel perpetuamente. ¿Qué es algo perpetuo? Hasta que mueras, ¿sí? Durante toda tu vida tenías que guardar esta fiesta si eras parte del pueblo de Israel según la carne, ¿sí? O sea, los descendientes de Abraham y luego de Jacob, que es Israel. Aquí en el Levítico 23 no solamente encontramos la fiesta de la Pascua, esta es la primera. ¿Por qué? Porque este fue el mes de Nisan, que es el primer mes del año del calendario judío, es donde Dios establece esa fiesta de la Pascua. Porque cuando ellos salen de la cautividad de Egipto, cuando Faraón los tiene que dejar libres, entonces inmediatamente el Señor marca ese mes como el primer mes del año del calendario judío. Porque nosotros hoy nos movemos no por el calendario judío, los judíos como tal, el pueblo judío, los practicantes de la religión judía, porque una cosa es los israelitas, que es la nación de Israel, Israel como nación, es como decir los colombianos, los israelitas, es la nación. Pero cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de los practicantes de la religión judía, o sea, los que guardan los mandamientos de Dios. Es totalmente diferente, porque alguien puede ser israelita, pero no guardar las tradiciones y los mandamientos de Dios, no cumplir lo que para ellos es el Antiguo Testamento, que viene siendo la Torá, porque ya no es solamente los libros de Moisés, que son los 5 primeros libros de la Biblia, sino que ya incluye a todos los libros proféticos, ¿sí? Los profetas mayores, los profetas menores. Entonces, y los libros sapiensales como Proverbios, y también el Cantar de los Cantares, que es ya un libro ya diferente, no recuerdo ahorita cómo se le denomina, ¿sí? Entonces, hemos visto que aquí en el Levítico 23 ya se establecen las fiestas solemnes del Señor como un mandamiento de Dios, dado por Dios. ¿Cuándo fue la primera vez que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, celebró la Pascua? Vamos a mirarlo entonces en el libro de Éxodo, ¿sí? Primeramente tenemos Génesis y luego está Éxodo. Entonces, en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 1, vamos a buscar y vamos a mirar cómo el Señor estableció esta fiesta de la Pascua, que fue antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Sí? Voy a ir leyendo los pasajes porque creo que es un tema muy importante del cual se desconoce mucho y solamente nos hemos dedicado a repetir una tradición que está mal contada, ¿sí? Entonces dice Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, o sea, ellos ya todavía estaban cautivos, eran esclavos. Acuérdese que las personas que han visto las películas que siempre nos pasaban en Semana Santa, que esto hasta ahora se ha perdido todo eso, en Semana Santa antiguamente, cuando yo era niña, siempre era pasándonos toda la historia del pueblo de Israel, cómo fue cautivo en Egipto, y también nos pasaban cómo fue la pasión de Cristo, ¿sí? Lo que fue el ministerio de Jesús en la tierra, esos 3 años y medio, hasta su muerte y resurrección, porque él murió, pero él no está en la tumba, él resucitó y está sentado en el cielo a la diestra de Dios Padre. Dice que desde allí ha de venir también para juzgar a las naciones, ¿sí? Entonces, dice el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón
en la tierra de Egipto diciendo, hago énfasis, estaban en la tierra de Egipto, eran esclavos, tenían que hacer ladrillos todos los días de su vida, eran azotados, les daban una ración de comida miserable, pasaban hambre, o sea, tenían unas condiciones horribles. Luego en el versículo 2 dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año, lo que ya les había dicho. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Sí? Está diciendo que según los comelones que fueran, para que me entienda, había que mirar qué tan grande era el cordero que iban a necesitar para que comiera toda la familia. Si la familia era muy pequeña, pues había que juntarse con el vecino más cercano para poder, entre esas dos familias, comprar un cordero y poderlo preparar según lo que Dios ordenaba. Ellos estaban cautivos en la tierra de Egipto, ¿sí? No olvidemos eso. Entonces, el animal será sin defecto. No podía tener el ojo tuerto, la pata quebrada, no podía tener ningún defecto el animal, ¿sí? Tenía que ser perfecto porque era un sacrificio para Dios. Macho de 1 año, tenía que ser macho, no podía ser una hembra y tenía que tener 1 año de edad. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Podía ser de cualquiera de los dos, ¿sí? De esos dos tipos de ganado, de ovejas o de cabras. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿sí? Entonces, porque los días se cuentan de esa manera, de tarde a tarde, sí, fue la tarde, la mañana, un día. Entonces dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. El cordero se tomaba el día 10 y se guardaba hasta el día 14, que era donde debía ser inmolado o sacrificado, ¿sí? Porque tenían que tenerlo esos 3 días en observación, ¿sí? Para que observar que el cordero fuera sin defecto. Entonces, dice, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. ¿De qué manera había que comer el cordero? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel, o sea, sería muerto. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto.
Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado así, extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel, y ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces, y dice acá, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. Bueno, ahí ya es repetir lo mismo, porque primeramente Dios da la instrucción a Moisés y luego Moisés pasa la instrucción al pueblo, pero es lo mismo. Entonces, a ver, todo esto que hemos leído, vamos a resumirlo. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua es liberación, ¿sí? Es señal de liberación. El Señor iba a sacar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto y por eso les ordena que deben celebrar la Pascua, ¿sí? Entonces, ellos tenían que celebrarla antes de salir, porque eso significaba que ellos estaban creyéndole a Dios que realmente Él los iba a sacar de esa cautividad después de que habían estado por más de 200 años cautivos, porque más o menos ese fue el periodo que realmente ellos estuvieron cautivos en Egipto. Vuelvo y repito, los 430 años de los cuales habla la Biblia de cautividad no fueron todos en Egipto, porque ellos fueron cautivos de varias maneras, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué significado tiene la Pascua o lo que hoy se celebra como Semana Santa. ¿Por qué fue instituida esa Pascua por el Señor? Está hablando aquí de que había que coger un cordero y ese cordero tenían que apartarlo durante 3 días. Se apartaba desde el día 10 del primer mes, que era el mes de Nisan, según el calendario hebreo, según el calendario gregoriano, que es el que nosotros manejamos, donde tenemos los meses de enero, febrero, marzo, abril y todos los que siguen, pero para el pueblo de judíos son otros meses. Entonces, el mes de Nisan cae entre los meses de marzo y abril. Siempre cae entre esos 2 meses dentro de nuestro calendario. Nunca coincide la celebración de la Pascua hebrea o la Pascua judía, perdón, con la celebración de la Semana Santa, porque nosotros tenemos un calendario que no es dado por Dios, ¿sí? Es un calendario inventado por un hombre que por eso de allí se le llama el calendario gregoriano, porque viene de ese señor que lo estableció. Debemos tener claro que nunca coinciden esas fechas. La que se celebra, porque ese calendario gregoriano es según la Iglesia Católica y el calendario judío o hebreo es según los mandamientos lo establecido por Dios. ¿Cuál era el que deberíamos seguir? El calendario judío. Pero en este sistema en el que nosotros vivimos, el que se maneja es el otro calendario, ¿sí? Los judíos, ellos sí, se rigen por su calendario bíblico. Bueno, entonces, la Pascua que el pueblo de Israel celebró en Egipto es una sombra y una figura, no sé cómo explicárselo para que me lo entienda mejor, es como un ejemplo que el Señor les puso en ese momento de lo que había de venir con Jesucristo, ¿sí? Porque Jesucristo fue crucificado en Pascua, en tiempo de la Pascua, ¿sí? Él fue crucificado en esa época. Bíblicamente, ese fue el tiempo en que a él lo tomaron prisionero y también él estuvo esos 3 días en observación, igual que se tomaba el cordero, el animalito, se tomaba el día 10 y se tenía 3 días hasta el día 14 que era sacrificado, 14 de Nisan. Entonces a Jesucristo, cuando a nuestro Señor lo tomaron cautivo los fariseos, los sumos sacerdotes, ¿sí? Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes en aquel momento, y estando por gobernador Poncio Pilato, era gobernador en la tierra de Israel, porque el pueblo judío había sido tomado cautivo, digámoslo así, por el Imperio Romano. El Imperio Romano había tomado posesión de la tierra de Israel y ellos tenían que pagarle tributos a Roma, ¿sí? Entonces, el gobernador en aquella época era Poncio Pilato, ¿sí? Aún los que son católicos, yo no soy católica, yo soy cristiana evangélica, pero aún los que son católicos, si conocen sus oraciones que les enseña la Iglesia Católica, en algún tiempo fui católica cuando era niña,
porque como le digo, uno lo hacía por tradición, no por conocimiento bíblico, porque según la Biblia están muy alejados de la verdad, ¿sí? Entonces, a uno le enseñan una oración que se llama el credo, y en el credo dice que Jesucristo sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, ¿sí? Y dice que fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día, dice, descendió a los infiernos y subió a los cielos, y al tercer día resucitó, pero dice, fue crucificado, dice que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Es más, hay dos credos en la Iglesia Católica. Hay un credo que es más largo, que ese se lo enseñaban a uno cuando iba a hacer la primera comunión y la confirmación, pero hay otro credo que es el normalito, más corto, que se sabe la mayoría de la gente, ¿sí? Entonces, el más antiguo decía, creo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, de Dios verdadero, algo así. Yo me acuerdo que me tocó aprenderme eso, no se lo aprendía por obligación, porque si no, no te confirmaban y toda esa vaina. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Aún en el credo, si usted es católico, allí usted conoce que dice que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de Roma, estaban siendo esclavizados por el Imperio Romano, y el gobernador de esa provincia en ese momento era en Jerusalén estaba Poncio Pilato, ¿sí? En Judea estaba Herodes Antipas, que era judío, pero era más malo que Caín también. Entonces, cuando a Jesús lo toman prisionero, a él lo llevan primeramente lo llevaron donde Poncio Pilato, porque los fariseos querían crucificarlo a Jesús, pero ellos no tenían la autoridad en ese momento para crucificarlo, porque según la ley de Dios o la ley de Dios dada a Moisés, tenían que tener pruebas, tenían que haber testigos y todo para poderlo crucificar, porque a él lo estaban acusando injustamente. Entonces, ellos, para buscar la manera de que Roma lo crucificara, porque el castigo del Imperio Romano para el que infringía la ley era la ley romana, no estoy hablando de la ley de Dios, era la crucifixión, porque era una señal de maldición. Ser crucificado, dice la Biblia, maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces, Cristo llevó esa maldición. Él, sin haber cometido pecado, por nosotros se hizo pecado. Él llevó nuestros pecados, Él cargó nuestra maldición, nuestro oprobio. Por eso Él tuvo que ser crucificado, porque era la manera de Él poder reconciliarnos a nosotros, que somos pecadores, con Dios Padre, ¿sí? La única manera de llegar a Dios es a través de Cristo Jesús, porque Él fue el único que murió por nuestros pecados. Él fue el que resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. No murió nadie más, no murió Buda por usted, no murió Mahoma, no murió tampoco la Virgen María. María es la madre de Jesús, pero ella no murió por nosotros. El que murió fue Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y eso es lo que se recuerda en esta época de Semana Santa, Pascua, para el pueblo judío y para el pueblo cristiano evangélico, ¿sí? Porque nosotros, como cristianos evangélicos, no celebramos la Semana Santa, porque hemos entendido que no es un tiempo para nosotros celebrar algo y como quien dice, ¿cómo se celebra la Semana Santa? Haciendo recorridos por las calles, llevando estatuas, imágenes, cosas que bíblicamente Dios prohíbe, ¿sí? Que Dios no acepta. Entonces, por eso nosotros no celebramos la Semana Santa. Hacemos memoria del sacrificio de Cristo en la cruz, porque fue en esa época en la que Él fue crucificado. Vuelvo y repito, no coinciden las fechas exactas de la celebración judía con la celebración católica, cristiana, pero es más o menos la fecha aproximada en que se celebra la Pascua, donde Él fue crucificado, ¿sí? Entonces, esa señal de liberación, aquí en el libro del Éxodo, capítulo 12, hemos leído que la Pascua se debía comer el cordero, y también tenían que hacer algo, tenían que tomar la sangre, ¿sí? Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a todos los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, la instrucción
instrucción que Dios dio cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto era que para ellos poder salir en libertad de ese cautiverio, porque antes de esta orden de celebrar la Pascua habían ocurrido 9 plagas en Egipto, ¿sí? Las plagas de Egipto. Usted también debe recordar, las personas más viejitas que somos, que también se pasaban esas películas en Semana Santa donde se mostraban las plagas, cómo azotaron esas 10 plagas a Egipto. La número 10 fue la muerte de los primogénitos, donde muere también el primogénito del faraón. Entonces, los únicos que no tuvieron mortandad de sus hijos primogénitos, el primogénito es el que nace primero, fueron aquellas casas donde obedecieron la orden de Dios por medio de Moisés y de Aarón. ¿Y cuál era la orden? Sacrificar al cordero, que es sombra y es figura de Cristo, ¿sí? Él es el cordero que fue inmolado por nosotros, porque esa muerte en la cruz es una ejemplo, digámoslo, una sombra y una figura de lo que sufría aquel corderito que tenían que sacrificar para cubrir los pecados del pueblo, ¿sí? Del pueblo de Dios. Cada vez que alguien pecaba, se sacrificaba un cordero. Eso se estableció después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, la primera vez que lo hacen, lo vemos aquí en el libro de Éxodo, capítulo 12, entonces ellos tomaron la sangre, pintaron los dinteles de las puertas. El dintel es la parte de arriba de la puerta, ¿sí? El marco, digamos, de la puerta. Todo el marco de la puerta había que pintarlo con la sangre, porque la orden de Dios era esa. La casa que tuviera esa sangre, es decir, ¿qué significa esa sangre en el dintel de tu puerta, en el marco de tu puerta? Significa que tú hoy has aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que Él murió en una Pascua como la que estamos a punto de celebrar, bueno, lo que están a punto de celebrar el pueblo judío, y la Semana Santa, que es lo que se celebra dentro del pueblo católico. Entonces, Él murió en esa Pascua. ¿Sí? Pero en Egipto lo que murió fue un animalito, un cordero. Esa sangre que se pone en la puerta es el ejemplo, el simbolismo, la sombra y la figura de la sangre de Cristo que hoy nos cubre de todos nuestros pecados. Que aquel que acepte que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna, entonces el día que muera, esa persona va a la presencia de Dios. Pero el que muera sin aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que Él fue abofeteado, que a Él le pusieron la corona de espinas, que Él lo llevaron, lo azotaron, le arrancaron la piel a pedazos. Es que, mire, lo que vemos en las películas no es ni la sombra de lo que realmente nuestro Señor Jesucristo padeció en lo que conocemos como la pasión de Cristo. Yo creo que una de las películas que más se asemeja a esa pasión de Cristo, a ese sufrimiento de Cristo por nosotros, es la de Mel Gibson, que fue la última película que sacaron, que se llama efectivamente La Pasión de Cristo. Fue filmada no en español, fue filmada en el lenguaje hebreo. Los actores de esa película tuvieron que aprender hebreo, ¿sí? Y consiguieron actores específicos que sabían el idioma para que la película quedara lo más real posible a lo que fue en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿sí? Entonces, todo eso de celebrar la Pascua es un simbolismo, es un ejemplo, ¿sí? Que Dios le instituyó al pueblo de Israel para que cuando viniera Cristo como hombre a la tierra, como Él vino, Él era Dios, pero se hizo hombre para morir por nosotros, para enseñarnos que aún nosotros, siendo hombres, también podemos resistir al pecado. ¿Y cómo lo podemos resistir? Cuando lo recibimos a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida, porque nosotros como hombres en nuestra humanidad nunca podremos resistir al pecado. Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, por la muerte de Cristo en la cruz, puede hacer que nosotros resistamos al pecado. No le voy a decir que porque usted acepte a Cristo, usted nunca más va a pecar, porque mientras estemos en este cuerpo de carne, siempre seremos seducidos, atraídos por aquellos deseos pecaminosos, ¿sí? Y caeremos, pero dice que la palabra de Dios, que si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Dice que si nosotros pecamos, tenemos a Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro abogado, y Él intercede por nosotros. Vuelvo y le repito, no es María, ¿sí? No es María la que intercede, es Jesucristo.
La Biblia nos dice que María está sentada a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Está Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero que fue inmolado, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo ese mismo ejemplo que el Señor le instituye o le instruye al pueblo de Israel cuando estaban, en ese tiempo era el pueblo judío, todavía no tenían, no se conocían como el pueblo de Israel, sino que eran los judíos o los hebreos, más bien, los hebreos les decían, ellos tenían que salir de esa cautividad. Entonces, el otro ejemplo que encontramos es que salir de la cautividad de Egipto, dejar de ser esclavizados por el faraón de Egipto y salir camino hacia la tierra prometida, lo que Dios realmente tenía preparado para el pueblo de Israel, hoy cómo se aplica a nuestra vida. Viene Cristo, muere por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros entendemos que Él es la propiciación por nuestros pecados, que Él es nuestro Cordero. Y nosotros decimos, Señor, yo reconozco que Jesucristo es tu amado Hijo, que tú lo enviaste a morir por mí en la cruz, porque el que tenía que ocupar ese lugar en la cruz, el que era digno de muerte era yo por mis pecados, por haberme apartado de ti. Pero hoy yo reconozco que Él murió por mí para poderme acercar a ti, para que yo pueda volver a tener esa relación contigo. Yo no necesito un cura, no necesito ni siquiera un pastor para que me acerque a Dios. El que me acerca a Dios Padre es Jesucristo a través de su sacrificio perfecto en la cruz. Entonces, cuando yo reconozco eso, entonces yo estoy saliendo de la cautividad del pecado, ¿sí? Porque Cristo murió para que yo pueda ser libre del pecado. En Egipto se sacrificó el cordero para que el pueblo de Israel pudiera salir de ser esclavo de ese faraón malvado que los tenía esclavizados todo el tiempo, los azotaba, los mataban a puros azotes. Entonces hoy, cuando yo acepto al sacrificio del Cordero, que es Cristo, me cubre esa sangre preciosa derramada en la cruz, porque Él derramó hasta la última gota de su sangre. Cuando el soldado romano traspasó su costado con la lanza, él ya no tenía sangre, a él le salió agua ya, ¿sí? Salió agua y sangre, ya era la última sangre que le quedaba, ¿sí? Entonces, cuando yo reconozco que Cristo murió, que Dios lo envió para morir por nosotros, porque dice San Juan capítulo 3, verso 16, yo creo que es el versículo más conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió a Cristo para condenarnos, sino que lo envió para que nosotros seamos salvos a través de su sacrificio en la cruz. Toda persona en el mundo entero tiene la oportunidad de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y asegurarse ese lugar al lado de Dios el día que nos toque partir de este mundo. Porque la vida no se acaba cuando morimos. La vida no se acaba cuando cerramos los ojos a este mundo terrenal que vemos y que palpamos con nuestras manos. Hay un mundo espiritual y eso se llama la eternidad. Y allí, cuando nosotros morimos a este mundo, nosotros seguimos vivos al mundo espiritual. Entonces, de la decisión que yo tomé hoy, de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz o no, depende de dónde yo voy a pasar la eternidad. Hay un infierno y hay un cielo, y la Iglesia Católica también lo enseña, está dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, sino que hoy, últimamente, ni la Iglesia Católica ni la Iglesia Cristiana están enseñando estas cosas a la gente, ¿sí? Porque no es que les metemos miedo, no es que la gente no vuelve a la iglesia, pero realmente lo que el Señor nos manda es hablar eso, hablarle a la gente mientras hay tiempo, mientras hay vida y esperanza, y que no se encuentren con la sorpresa cuando mueran de que van a ir al infierno, que van a ir a un lugar a ser atormentados por toda la eternidad, sino que puedan ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque para eso murió Cristo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, no se pierda, ¿sí? Porque a eso vino Cristo. Entonces, ese es el verdadero sentido de la Semana Santa o de la Pascua, que el nombre correcto no es Semana Santa, es la Pascua del Señor. Entonces, Él murió en esa Pascua, Él fue ese cordero que fue inmolado. Aunque el pueblo judío siguió celebrando su Pascua con sus animalitos, porque la mayoría no entendieron, porque no voy a decir que todos, los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús, los apóstoles, fueron judíos, no eran del pueblo gentil, es decir, de las otras naciones como somos nosotros.
Los primeros cristianos evangélicos que predicaron el evangelio de Cristo, que anunciaron las buenas nuevas de salvación, fueron judíos. Entonces eso parece que hoy al pueblo cristiano, evangélico, católico se le ha olvidado. Y hay una ignorancia en cuanto a la celebración de la Pascua o mal llamada Semana Santa, porque se dice que los que mataron a Cristo fueron los judíos, que los que mataron a Cristo fueron los fariseos, los saduceos, que eran dos sectas dentro de la religión judía. No, los que mataron a Cristo no fueron ni los fariseos, ni los judíos, ni los saduceos, ni tampoco los romanos, aunque ellos ejecutaron el juicio de muerte. Yo sé que usted dirá, usted está loca, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, ellos dieron el decreto de muerte, los soldados romanos lo llevaron a la cruz y lo torturaron, lo clavaron, hicieron todo lo que les dio la gana, hasta vinagre le dieron a beber, ¿sí? Pero realmente los que matamos a Cristo fuimos cada uno de nosotros, ¿sí? Porque el Señor Dios Todopoderoso lo envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Él dice, a mí nadie me quita mi vida. Cuando Él es llevado donde Poncio Pilato, le dice, a mí nadie me quita mi vida. Yo mismo voluntariamente la estoy entregando. Dice, yo tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué estaba diciendo? Yo tengo poder para morir en esa cruz porque esa es la orden de mi Dios y Padre, y yo tengo poder para resucitar porque Dios el Padre lo resucitó al tercer día de entre los muertos. Entonces, por eso Él dice, nadie me quita mi vida. O sea, no lo mató el Imperio Romano, no lo mató los judíos, los fariseos, los saduceos, aunque ellos fueron los que conspiraron contra él, pero era un decreto ya dado por Dios, era una orden dada por Dios de que su Hijo debería venir al mundo, padecer en manos de pecadores para poder traer esa reconciliación de nosotros, toda la humanidad, con Dios Padre. Pero el que no acepte ese sacrificio de Cristo en la cruz mientras vive, el que no esté dispuesto a abrirle su corazón a Él, a reconocer todo lo que Él sufrió en esos días que se conoce como la pasión de Cristo, esos 3 días que Él estuvo, lo llevaban de un lado a otro, lo llevaban de Herodes, después lo llevaron de Poncio Pilato, lo llevaron donde los fariseos, que eran bien malos, lo azotaron, le hicieron de todo, ¿sí? Lo escupieron, lo abofetearon, le quitaron su ropa, prácticamente lo dejaron casi desnudo. Entonces, esos 3 días, Él estaba en esa observación, así como aquel corderito cuando se sacrificaba ese animalito para que esa sangre cubriera el pecado de la persona que presentaba esa ofrenda. Asimismo, Cristo fue observado durante esos 3 días, ¿por quién? Por los gobernadores que había, que era el gobernador de Judá, vuelvo y repito, era Herodes Antipas, y luego estaba como gobernador de Jerusalén estaba Poncio Pilato, ¿sí? Herodes Antipas es el marido de aquella perversa mujer que se llamaba Herodías y que ella fue la que le hizo quitar la cabeza a Juan el Bautista, ¿sí? Porque le dijo que era una pecadora, que había dejado al marido. El Herodes Antipas era hermano del primer marido de Herodías y ella lo dejó y se casó con el otro. Entonces eso bíblicamente es adulterio, es pecado delante de Dios, y ella hizo matar a Juan. Entonces le estoy refrescando un poquito la historia. Ella usó a su hija Salomé para que bailara delante del perverso Herodes Antipas y le pidiera la cabeza de Juan el Bautista, y se la llevaron en una bandeja de plata. Entonces, miren la perversidad que hubo, ¿no? Pero a Cristo lo matamos todos. Él murió por nuestros pecados y por eso hoy es nuestra responsabilidad poder reconocer ese sacrificio de Cristo en la cruz, porque el único camino al Padre es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, oiga bien, nadie va al Padre, es decir, a Dios, sino por Cristo, a través de Cristo. Él es el camino. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de su cuerpo, ¿sí? Cuando Él murió en la cruz. Entonces Él nos abrió ese camino nuevo y vivo para que nosotros podamos tener directamente esa relación con Dios Padre nuevamente. Vuelvo y le repito, usted no necesita, en el momento que usted acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que usted es un pecador y que usted necesita ese sacrificio de Él para poder acercarse a Dios, ¿sí?
Cuando usted reconoce eso, entonces usted tiene ese acceso libre a la presencia de Dios. Usted en el lugar donde usted se encuentre, usted le ora a Dios y Dios le escucha. Usted no necesita que un cura ore por usted necesita ni que un pastor interceda por usted. Sí, o sea, uno puede pedir que la persona ore por uno cuando uno está en una dificultad, cuando está pasando una situación difícil. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que no es que si usted le ora a Dios, Dios no le va a oír, sino es que si no ora el cura o si no ora el pastor. Usted mismo puede orarle a Dios donde usted se encuentre, con un corazón sincero, en su casa. Si usted está en su trabajo, usted en su mente, usted le pide a Dios. Cuando usted va por la calle, usted se siente en peligro. Usted le ora a Dios y Dios le escucha. ¿Sí? Él le oye. No crea que él no le oye. Si usted reconoce a su hijo, él le escucha. Y aún gente que están alejados de Dios, que nunca han querido reconocer a Cristo, en sus momentos de desgracia, donde han estado en peligro de muerte, gente que cuenta sus testimonios y dice, yo clamé a Dios, yo dije, sí es verdad que tú existes, porque ni siquiera creían en Dios. Si existe, ayúdame, líbrame de esta. Y Dios se magnificó, se hizo visible y los libró. Y hubo gente que a través de esas experiencias, hoy han podido acercarse a Dios, porque eran incrédulos, no creían en Dios. Entonces ellos pudieron acercarse a Dios y verdaderamente entendieron que Dios es real, es más real de lo que muchas personas creen, ¿sí? Entonces esa es la invitación a que nosotros podamos entender lo que realmente es Semana Santa o Pascua, ¿sí? Porque vuelvo y le repito, el nombre correcto es Pascua. La Semana Santa es un nombre inventado por los hombres. El nombre bíblico es la Pascua del Señor, porque en esa Pascua Él fue crucificado. En esa Pascua, Él murió por nosotros, pero Él no se quedó en la tumba. Él resucitó de entre los muertos y hoy está en el cielo, a la diestra del Dios y Padre, intercediendo por nosotros. Mire, yo veo que la imagen de mi pantalla se quedó congelada desde que empecé a predicar. Si alguien me está escuchando, por favor escríbame, porque a veces pasa eso, que acá se congela la imagen, pero igual el mensaje está saliendo, ¿sí? Entonces a mí no me llegan acá mensajes escritos, no me volvió a llegar ningún mensaje, mi imagen de mi pantalla está congelada, pero yo por fe he seguido predicando, porque yo sé que estas son las estrategias que el diablo usa para detener el mensaje del evangelio. El mensaje es largo, es extenso, lo vamos a continuar en otro programa porque hay muchas cosas que explicar acerca de Pascua o Semana Santa, ¿sí? Esto ya es el Nuevo Testamento para aquellas personas que no saben manejar mucho la Biblia. En los libros del Nuevo Testamento, primera a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos del 6 al 8. Vamos a leer este versículo y ya con este versículo vamos cerrando. Dice la palabra del Señor, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, oiga bien, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra, confirmándonos lo que yo ya les había dicho. Nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada ¿por quién? Por los fariseos, por los saduceos, por los romanos, nos dice por nosotros, incluyéndose el apóstol Pablo, porque aquí está hablando a los corintios, a los hermanitos de la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo. Y él le dice, esa Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué dice sacrificada? Porque el animalito, el cordero, había que sacrificarlo, había que sacarle la sangre y después tenían que comerse la carne. Pero Jesucristo fue también sacrificado. A él le hicieron que derramara la última gota de su sangre en la cruz y luego murió. Y él fue sacrificado por nosotros, ¿sí? Fue por nosotros, por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. ¿Quién mató a Cristo? Pues cada uno de nosotros lo mató. Nuestro pecado lo mató, porque en él no se halló pecado, pero él recibió nuestro pecado sobre él para que nosotros podamos ser libres de ese juicio de condenación, ¿sí? Entonces, dice algo más aquí, dice que Cristo es nuestra Pascua. Y nos anima
nos exhorta, porque exhortar es animar, no contrario a lo que muchos piensan que exhortar es regañar, no. Exhortar es animar a una persona a que siga haciendo lo bueno, a que siga haciendo lo correcto, a que avance y todas esas cosas. Entonces, dice que esa Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿sí? Verso 8 dice, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua, es decir, la Semana Santa. Dice, celebremos le digo Semana Santa para que usted me entienda a qué me refiero, pero no queriendo decir de que es correcto llamar a la Pascua Semana Santa, lo aclaro, ¿sí? Porque hay cada ofendido por ahí luego que van a decir que yo estoy diciendo que la Pascua, que la Semana Santa es lo mismo que la Pascua y que se tiene que llamar así. No, es nombre correcto, bíblico, es la Pascua del Señor. Entonces, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, recuerde que cuando leímos en el libro de Levítico, capítulo 23, nos habla de la celebración de la fiesta solemne, que la primera fiesta es la fiesta de la Pascua, la primera fiesta del Señor es la Pascua y se celebra en el 14 del mes primero, que es el mes de Nisan, cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto. Entonces, luego del día 15 de Nisan empieza la celebración de los panes sin levadura. Nadie podía tener levadura en su casa, ni pan hecho con levadura, ni tampoco podía tener nada de levadura en casa. ¿Por qué? Porque la casa donde se hallara levadura era muerte, ¿sí? Eran cortados de medio del pueblo de Dios. ¿Qué significa hoy esos panes sin levadura? Como nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si ya la Pascua nuestra no es el cordero que me tengo que matar el animalito y comérmelo y pintar los dinteles de mis puertas con la sangre, si esa Pascua es Cristo, que Él murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados, no como el cordero que había que sacrificarlo una vez al año y lo sacrificaba el sacerdote y tenía que rociar sangre de ese cordero sobre él y luego sobre el resto del pueblo. ¿Para qué? Para cubrir el pecado. O sea, no quitaba el pecado esa sangre de ese animal, sino que simplemente lo cubría. Era como que tapaba el pecado para no ser destruidos por Dios, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, el animalito se sacrificaba, se rociaba la sangre sobre las personas para cubrirlos de sus pecados. Pero Cristo no muere cada año. Eso es lo que tenemos que entender, por favor. No sigamos matando a Cristo cada año, llevándolo a la cruz. Cada año el niño nace, cada año el niño crece y después el niño lo crucificamos en la Semana Santa o en la Pascua, lo llevamos a la cruz otra vez, después lo resucitamos otra vez. No, eso no es lo que Dios quiere y eso no es lo que la Biblia enseña. Él murió, dice la Biblia, una vez y para siempre, porque a la diferencia del animal que solamente cubría el pecado, lo tapaba, para que me entienda, Cristo a través de su sangre dice que murió una sola vez y para siempre, ¿sí? Y esa sangre que Él derramó esa sola vez y para siempre, hace más de 2000 años, nos cubre, no cubre el pecado, lo quita para siempre. No es que lo va a cubrir y va a quedar un parche allí y después usted al año tiene que volver y matar a Cristo y traer un poquito de sangre de Cristo y ponérsela encima. No, la Biblia dice que te cubrió el pecado una vez y para siempre. Jeremías 18, que Él toma nuestros pecados y los limpia. Dice, ven y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, porque la grana es rojo. Y serán emblanquecidos como la nieve, blanco, sí, un blanco reluciente. Y si fueren rojos como el carmesí, dice la palabra, vendrán a ser como blanca lana. Y en otra parte, que no recuerdo el versículo, dice que Él toma nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz y los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de esos pecados. El problema es que ¿quién nos recuerda nuestro pecado? Satanás, a través de la misma gente. Y dicen, ay, mira, lo vea, dice que cristiano y antes hacía esto
era un ladrón, era un drogadicto, era un borracho, le pegaba a la mujer, y míralo ahora, es que con la Biblia debajo del brazo, pero el hombre te recuerda tus pecados. Vea la otra, vea, andaba con el uno y con el otro, era una prostituta, era una borracha, y vea la hora, vea, era una ladrona, y mírela, vea. Es que con la Biblia debajo del brazo, Dios perdonó los pecados de esa persona que se arrepintió. Y no somos quien para estarle recordando su pasado. Pero ¿sabe quién hace eso? El hombre caído, el hombre que todavía no ha sido capaz de reconocer que Cristo murió por él. Y que así como le perdonó a ese que era un delincuente, a esa que era una prostituta, a ese que era un ladrón, así le puede perdonar también a él. Entonces por eso nos creemos con el derecho de acusar y señalar al otro. Pero Dios ya perdonó. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Y una vez que usted acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, esa sangre que Él derramó limpia tu pecado, no te lo tapa, no te lo cubre nomás por un rato, por un año, como se hacía en aquella época con la sangre del cordero. Lo cubre, no lo cubre, lo quita, lo arranca ese pecado, lo quita de una vez y para siempre. No quiere decir que no vas a pecar más, sí, porque somos humanos y tenemos debilidad en esta carne, pero a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura bíblica y de buscar a Dios todos los días y decirle, Señor, dame fuerza para dejar esto, dame fuerza para yo no seguirte fallando, vamos a ser cada vez mejores personas. Pero no quiere decir que seamos ahora perfectos y que no podemos cometer un error, que no nos podemos enojar, que no podemos sentir rabia, que no podemos sentir a veces celo, que no podemos sentir envidia. Sí, esas cosas van a venir a nuestra vida, van a venir para querernos destruir, pero la diferencia es que con Cristo usted va a poder vencer esas cosas. Y aunque usted caiga, aunque usted le falle a Dios, usted se arrepiente y el Señor le perdona. No es que ahora como usted pecó, entonces usted perdió la salvación que Cristo le dio y ahora usted quedó peor que antes. No, no es así, no funciona así. Si usted se arrepiente verdaderamente, el Señor le perdona una vez y para siempre, ¿sí? Y Él lo va a fortalecer cada vez que usted esté débil, cada vez que usted se sienta que no puede más, cada vez que usted se sienta decaído, porque las pruebas van a venir, las dificultades van a venir. Pero Cristo está allí para sostenernos, está allí para levantarnos, ¿sí? Está allí para perdonar ese pecado una vez y para siempre. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias a los que han estado allí conectados. Yo sigo con la imagen congelada y espero que el programa haya salido completo, que los que están de vacaciones puedan compartir con su familia, puedan también aprovechar este tiempo para buscar el rostro y la presencia de Dios en oración y orar por todo lo que está pasando en el mundo, porque vienen situaciones muy complicadas. Ya estamos viviendo situaciones bastante difíciles en la economía, en cuanto a la salud y todas las cosas que hemos vivido desde el 2020 con el COVID, pero vienen cosas aún peores. Así que muchas bendiciones, que el Señor los bendiga, les dé fortaleza y les dé sabiduría para poder entender este mensaje, porque sé que no es fácil a veces comprender la Biblia, pero el Señor nos da sabiduría para todo eso. Hasta el próximo programa y muchas bendiciones.